Hola, mi nombre es Wilmer Pachas y si me sigues desde hace un tiempo, definitivamente has escuchado la música que tengo en plataformas. Y si no lo has hecho, te dejo por aquí un enlace para que puedas seguir tanto Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes, cualquier plataforma, no tienes excusa para que escuches todo lo que he lanzado en este año. Entonces, vamos de frente al meollo del asunto. ¿Cómo grabé las guitarras de mi EP? A ver, yo ya había llevado cursos de grabación, postproducción y mezcla, edición, etcétera, tanto en la universidad como de manera particular. Así que en teoría yo ya tenía los conocimientos para hacer ese tipo de trabajo. Sin embargo, aventurarme a hacer un proyecto solista en el cual literalmente yo iba a hacer casi todo, fue una aventura, valga la redundancia, enorme que me dejó bastantes aprendizajes. Y hoy día te quiero compartir cómo fue mi proceso de grabación y a la vez te quiero dar algunos tips para que no cometas los errores que cometí yo o en todo caso, si es que te sucede alguno de los inconvenientes que vas a ver a continuación, tengas herramientas para solucionarlo en el momento y con los equipos que cuentes. Número uno. Lo importante antes de entrar a grabar es tener tus instrumentos en excelente estado. Y me refiero a la calibración, la octavación, que las cuerdas estén nuevas o relativamente nuevas, que la parte electrónica esté muy bien cuidada, porque a veces pasa que mueves los potenciómetros de la guitarra o el bajo y suena como una tierrita, etc. O conectas un cable y hace tierra el zzz. Entonces todas esas cosas es importante revisarlas porque recuerda que todo lo que grabes va a quedar registrado para la posteridad. Entonces, importante chequear eso. En mi caso yo utilicé dos guitarras. Primero esta GIL, que la compré en Audiomúsica, es una Legacy Tribute Series. Y le hice un upgrade con el gran Zachary Lenin Setup. Zach Setup, de hecho voy a dejar sus redes aquí. Es uno de los mejores luthieres que he conocido. Te enseña, sabe un montón de guitarras, de electrónica y de verdad dejó la guitarra mejor de lo que imaginaba. Entonces esta es una de las guitarras que utilicé. Y la otra es esta guitarra Super Strat que me la hicieron los señores Julio y Ciro de Campo Savera Guitar Works. De verdad, una guitarra increíble, 24 trastes, humbuckers, full caoba, estupenda guitarra. Esta es la segunda guitarra que utilicé en mi EP. Paso número 3. Ajustar correctamente los niveles de ganancia de entrada. Aquí tengo varias cositas que decir, porque en esa época, estoy hablando del 2020, yo aún no tenía la interfaz Arturia que tengo ahora. Tenía una Focusrite Scarlett 2 y 2 de primera generación. Y lo que me sucedía con esa interfaz era que al conectar mi guitarra directamente al preamplificador que tenía y activaba la opción de instrumento o de alta impedancia, por más que tenía el knob de ganancia al mínimo, la señal que ingresaba estaba demasiado fuerte. Entonces, ¿qué hacía yo en ese momento cuando ya mi interfaz ya no daba más? O sea, no podía bajarle más al volumen porque ni siquiera tenía un pad de atenuación ni nada así, ¿no? La solución que encontré es que en el plugin que iba a utilizar tenía una etapa previa en donde podía controlar digitalmente el input, es decir, la ganancia de entrada de mi instrumento. Entonces, esa es una solución que te puede servir si en caso estás teniendo este inconveniente. Y estoy seguro que sí, porque creo que las interfaces de entrada, por lo menos de esa generación, tienen ese inconveniente. Me pasaba también con una interfaz antiquísima que era la Pro ART. Ya ni siquiera recuerdo el modelo, pero era una de 2 canales. E igual, ¿no? Por más que tenía el knob de ganancia al mínimo, la señal que entraba de los instrumentos de alta impedancia era demasiado fuerte. Así que la solución, repito, es ajustando el input de manera digital en el plugin que estés utilizando. Otra solución por la que puedes optar en caso te esté sucediendo eso es que consigas una caja directa, ¿no? Te la puedes comprar, te la puedes prestar, tú ves la manera en la que la consigues y de verdad soluciona este problema, porque lo que hace la caja directa es transformar la señal de alta impedancia que entra por aquí en una señal balanceada a nivel de micrófono de línea, y ese tipo de señal es mucho más fácil de manejar para la interfaz que mencioné, que es la Focusrite 2 y 2. Ojo, de primera generación. Creo que la de tercera generación ya solucionó ese inconveniente. Pero bueno, esta es la solución
que analógicamente te va a permitir controlar mucho mejor la ganancia de entrada. Entonces, creo que si en esa época hubiera tenido esto, o hubiera conseguido una de estas, me hubiera evitado lo de ajustar digitalmente la ganancia, ¿no? Pero bueno, ambas opciones son válidas y te pueden salvar de ese inconveniente. Número 4. Cuando ya vas a grabar un tema, quiere decir que previamente has hecho una sesión de preproducción o ya tienes un demo o maqueta lista. Y es probable que ese demo o maqueta esté en una sesión con un montón de plugins insertados, entre ecualizadores, efectos y un etcétera larguísimo. Eso puede hacer que tu sesión esté demasiado pesada y te consuma demasiado CPU. Y al consumirte demasiado CPU, requiere que el programa que estés utilizando tenga un buffer size de por lo menos 512 hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que esto ocasiona? Latencia. Y la latencia es algo con lo que debemos lidiar al momento de grabar, ¿no? De hecho, preferimos la menor latencia posible al grabar para que nuestra ejecución sea lo más limpia posible. Entonces, ¿qué te sugiero hacer en este momento? Todos los tracks que ya tengas en tu sesión de preproducción, renderízalos y pásalos totalmente a audio, y ese audio impórtalo en una sesión nueva. Esto va a hacer que tu sesión no pese tanto, por lo tanto disminuyas el consumo del CPU al mínimo y puedas insertar tranquilamente nuevas pistas con nuevos plugins sin necesidad de subir el buffer size tan alto. Eso es lo que hice yo para absolutamente todos mis temas y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. De hecho, lo que estás viendo en pantalla es la sesión de mi último tema llamado The Universe, en el cual ves todas las pistas totalmente exportadas, renderizadas, no tiene ningún inserto, y los únicos insertos en plugins que ves son los de Neural DSP, que es el emulador de amplificadores y pedales que utilizo para grabar mis temas. Adicional, si mientras estás grabando y añadiendo más pistas ves que el mismo programa te dice que estás usando demasiado CPU, puedes optar por congelar o darle freeze a las pistas para que se disminuya el uso del CPU. ¿Qué es lo que hace el freeze o el congelado? Renderiza momentáneamente esa pista con el efecto que estaba insertado, en este caso con el efecto del amplificador y los pedales que está utilizando. Y te disminuye obviamente el uso del CPU, lo que te permite insertar otra pista con otro plugin sin necesidad de afectar lo previamente hecho. Entonces, esto te puede salvar si es que te está ocurriendo lo mismo. Número 5. En mi caso, en esas épocas, como aún no tenía totalmente acondicionado el lugar en el que iba a grabar y tampoco contaba con una variedad de micrófonos y demás, entonces opté por utilizar plugins de emulación de efectos y de amplificadores. En este caso me compré el Archetype Plini de Neural DSP y es el que básicamente he utilizado para todas las canciones de mi EP. Entonces, al igual que lo harías con un amplificador, tienes que chequear bien los sonidos que quieres, los pedales, cuánta saturación, la ecualización del amplificador, la posición de los micrófonos, etcétera, ¿no? Eso sí, nota, es importante que mientras vayas activando más efectos, mientras vayas moviendo la ecualización, etcétera, también vayas chequeando el volumen, ¿no? Porque puede que tu señal entre a este nivel, que está decente, pero luego conforme vayas activando cosas se suba demasiado y terminas con un volumen mucho más alto del que habías empezado. Entonces es importante que mientras vayas configurando también estés haciendo bypass a cada cosa que actives para que te asegures de que la diferencia entre la señal que entró y la que sale no sea tan drástica. Número 6. Double tracking, quad tracking. ¿Qué es eso? Definitivamente el término double tracking lo has escuchado o leído en algún momento. Esto se refiere a hacer dos tomas de una misma sección del tema que estés grabando, con la característica de que a la segunda toma le cambies ligeramente algunos parámetros, que puede ser la ecualización, un poquito mover el pedal, cambiar de púa, cambiar de pastilla e incluso cambiar de guitarra. Esto se realiza con la finalidad de que luego panees estas tomas, una totalmente a la izquierda y otra totalmente a la derecha, para producir una sensación mucho más estéreo en el oyente. Y el quad tracking es lo mismo pero con 4 tomas, es decir, ya no tienes 2 sino 4, ¿no? Lo que obviamente te permite tener más opciones de modificación de parámetros y por ende puedes crear una sensación estéreo mucho más fuerte. En este caso, el de The Universe, que es mi cuarto tema, opté por probar lo de quad tracking porque
lo había leído, lo había visto, pero nunca me había animado a hacerlo, ¿no? Entonces me pareció una buena oportunidad y en pantalla están viendo las configuraciones que utilicé y de hecho les voy a dejar escuchar un poco para que sientan la diferencia. Como pueden observar, básicamente lo que he hecho es cambiar de micrófonos en cada toma, así como la posición de los mismos, ¿no? Algunos los moví un poquito más a la derecha, otros más a la izquierda, etc. No cambié de guitarra en este caso, solo cambié de pastillas y aquí pueden escuchar el resultado. Paso 7. Esta etapa es la que más me emociona porque solo queda imprimir o renderizar las tomas para que queden con los efectos que tú has insertado y exportar estas pistas a una nueva sesión en la cual ya tengas el compilado de todos los tracks que se van a necesitar para tu tema y pases a la etapa de edición, mezcla y master. Y voilà, tu hijo musical está cada vez más cerca de conocer el mundo. Y bueno, espero que todos estos datos te hayan servido, espero que los errores que hayan cometido, si te ha pasado a ti en algún momento o te pasa, aquí tengas algunas opciones de solución y si tienes algún dato extra o alguna pregunta, no dudes en dejármela en los comentarios, que el objetivo de esto es que aprendamos juntos, yo compartir mis experiencias, que ustedes también me enseñen, quizás hay cosas que aún no sé y que sería interesante probar. Así que comenta, suscríbete, dale like y comparte si es que esto te ayuda a ti o crees que le va a ayudar a alguien más. Mi nombre es Wilmer Pachas, nos vemos en otro video.